la Oval, pues hemos concertado esta reunión porque nuestra exposición que se celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo, queremos celebrar un juzgamiento de orquídeas que lo supervisará, bueno, que ha realizado el juzgamiento la Asociación Ibérica de Jueces de Orquídeas. Y nada, le hemos dicho a Manuel que nos indique cuáles son las pautas que se siguen a la hora del juzgamiento para tener preparadas nuestras plantas para esta fecha. Entonces, bueno, como estamos a final de enero, muy final de enero, tenemos todavía un tiempo para poder preparar las plantas. Así que nada, doy la palabra a Manuel Lucas, supongo que todos los conocéis. Es curador de Orquídeas de Estepona, es secretario de la Asociación Europea de Orquídeas y es socio fundador de la Asociación de Jueces, de AIJO. Entonces, nada, te doy la palabra, te cedo la palabra para que nos expliques cositas sobre cómo preparar nuestras orquídeas y a partir de ahí, cuando tú nos digas, pues si hay alguna duda, pues las iremos resolviendo. Buenas tardes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ante todo, mis disculpas porque esta sesión había sido programada para enero, pero en enero yo estaba en lo peor de la neumonía y no me salía ni la voz. Ahora por lo menos ya puedo hablar. En cuanto a los juzgamientos de orquídeas, oye, muy novedoso en España porque hasta la fecha pues no se había hecho nada. Y este año, pues, bueno, el año pasado, fíjate, la CAO toma la iniciativa, le segunda el GECOR y ahora la Oval. Ni tan mal. O sea, menudo recorrido. Previamente antes habíamos constituido el AIJO, la Asociación Ibérica de Jueces de Orquídeas. Es una asociación reconocida por el Consejo Europeo de la Orquídea, del cual soy secretario general. Y en cuanto a, bueno, el Consejo Europeo se reúne sobre todo para determinar una serie de patrones o una serie de características que todos en común deberíamos buscar en una sesión de juzgamiento. Esto es lo que hace que los jueces del AIJO tengan, siguiendo estos patrones, tengan también ese reconocimiento internacional. Y la parte buena es que las plantas que juzga el AIJO, ostras, tengan esa validez igualmente, ¿no? Que no quede la cosa en una especie de corrillo de amigos. El sistema que utilizamos es el alemán, al cual, bueno, con algunas leves modificaciones, porque por desgracia, por fortuna, España no es Alemania, pero en esto andamos. Y bueno, hecha la primera presentación, vamos a la segunda sobre el concurso de orquídeas en sí. Yo, en mis años mozos, he sido criador de perros. Criaba Rottweiler y criaba Cocker americano y los llevaba a concursos. Entonces, la pregunta de rigor es, ¿y los perros que no ganan ese concurso son feos? No, no necesariamente. Entonces, ¿para qué sirve un concurso canino? Bueno, en esos concursos existen unos patrones sobre cuál sería el ideal de belleza. Hay una serie de estándares de esa raza o de ese perro, sí, de ese perro. Y, y bueno, pues se aplican esos estándares. Luego, algunos de ellos sujetos a mejor o peor interpretación de cada juez. Oye, y no solamente de cada juez, pues hay veces que llevas tu perro en perfectas condiciones y otras veces llevas tu perro y dices, y creo que me he pasado o no he llegado.
y debería haberle entrenado un poco más los cuartos traseros o el pecho o cosas así. Es decir, que un perro que es rechazado no es necesariamente malo, ni significa que no tenga oportunidad de competir y de ganar en otra ocasión. Entonces hago este paralelismo con las orquídeas, porque de hecho dentro de la junta directiva, bueno, mi mejor amigo dentro de la junta directiva arimática, él dice que los certámenes de belleza no le gustan nada y que está en contra. Bueno, macho, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero porque todas las orquídeas son bonitas, es cierto, todas son bonitas. Igual que mi abuela decía que no hay novia fea cuando está en el altar. Luego, y luego se pueden aplicar algunos criterios más o menos subjetivos y efectivamente, pues hombre, algunas son mejores y otras son peores, ¿no? Con el tema de las orquídeas, de lo que se trata es de presentar tu planta en flor, que la floración cumpla los estándares propios de esa planta y que los jueces lo valoren, pues dándote una calificación que puede ser mejor, puede ser peor y, y bueno, pues llevarte el certamen, o sea, llevarte el premio. ¿En base a qué? Esos criterios. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestra planta tenga más posibilidades que otra a la hora de ganar o de llevarse un premio, vaya, en definitiva? No, no, qué puñetas. O sea, nosotros queremos llevarnos el oro, punto. Y de ser posible, la mejor de la exposición. ¿Qué demonios? Vamos a andarnos ahora con... Hombre, yo siempre, esto es un canon que nosotros nos aplicamos en el orquidario de Estepona, cuando muchas veces nos decimos en qué consiste nuestro trabajo, en arrancarle una floración espléndida a la planta, para que los visitantes queden admirados. Nosotros estamos en un concurso constante. ¿Y qué hace falta para arrancarle una muy buena floración a la planta? Pues un año entero de mimos y cuidados sin cometer fallos. Y aquí en el sin cometer fallos es donde está la clave. Un año tiene 365 días y esos son muchos días. Entonces, y te viene un golpe de calor, o te viene una estación de demasiado frío, o la has liado con el agua, o no controlaste el pH, o te viene una pequeña plaga que, aun controlándola, te debilita la planta y ¡ish! Se le nota. Hay montones de factores que influyen a lo largo del año. Entonces, sí, básicamente es, aunque esto esta charla tiene lugar a falta de unos pocos meses, es muy posible que incluso aunque os pongáis manos a la obra ahora, no sea suficiente. De todo modo, mentira podrida. O sea, aquí, joder, o sea, tenemos super máquinas como Rufo, que bueno, agüita. O sea, como si hubiera que enseñarle algo cuando hablamos de catasetum y otras cosas de esas. O sea, nones. Eh, y si no, pues que lo diga él. O sea, en el tema de Catasetinae es que no puedes equivocarte en los riegos. Es que es fundamental. Es que equivocarte en los plazos de los riegos y en el mantenimiento o no del sustrato seco, semiseco o mojado según el estado vegetativo de la planta, eso es decisivo no ya para obtener una floración ideal, sino para incluso matar la planta o no. O sea que en esto estamos. Con lo cual, la primera clave es el cultivo. Un cultivo adecuado, óptimo. El lugar donde cultivéis la planta debiera tener una iluminación uniforme.
o al menos la apropiada para el modo en que tenemos dispuesta o montada la planta. Dicho de otra manera, si la planta la tenemos montada en una placa, sí que la planta puede recibir luz desde todo el frontal. Pero si la planta está, por ejemplo, en una canasta, ¿m? O se trata de un tiesto y hablamos además de una planta con tendencia a expandirse, la luz no puede venir solo de una dirección. O sea, tendréis que tener la planta en un lugar de cultivo de modo que reciba la luz desde todos los ángulos, porque luego queda feísimo de la muerte, un tiesto donde ves como toda la planta se lanza hacia un punto. O sea, marca un tropismo muy fuerte. Esto no es correcto. Y además, no solamente no es correcto, hasta el punto que es que en la naturaleza no se da. Es decir, si ya puestos a imitar la naturaleza, oye, vamos a eso. ¿Qué pasa si el lugar donde cultivamos nuestra planta, oye, pues que la luz me viene de ahí? Pues enhorabuena, en estos tiempos hay magníficos focos de luz LED que podemos instalar en la trasera de la planta para estimularla igualmente y que el crecimiento y el porte de la planta sea uniforme. Pero, dicho de otra manera, si los jueces del AIJO ven una planta que está desarrollada solo en la mitad del tiesto y la otra mitad aparece chuchurría, o sea, esa planta lamentablemente no va a tener muchas posibilidades. ¿Me explico? Lo mismo sucede también en cuanto a su porte general. No, es verdad que la parte más importante es la flor, pero no dejamos de juzgar el aspecto general de la planta. Es decir, a veces, bueno, y lo sabéis, no es la primera vez que una catleya, pongamos, lanza el canto del cisne, está ya en las últimas y manda una floración de estas mayúscula en lo último de sus fuerzas. Entonces estás viendo unas flores bellísimas, pero unas hojas que son un desastre, unos pseudobulbos bueno, de donde ya no hay nada más que sacar y demás. Bien, o sea, esa planta va a ser rechazada. O sea, la planta tiene que estar en buenas condiciones. Buenas condiciones también significa libre de parásitos. En la medida de lo posible, bueno, en la medida de lo posible, la planta debería estar ordenada, por decirlo de alguna manera. Eh, y con esto voy al tema de tutoración. No todas las especies, no a todas las especies se le permite tutoración. Ojo. Y en cualquier caso, se trata de tutores, hay que procurar que sea lo más armonioso posible, o sea, que de alguna manera contribuya al porte de la planta. Por ejemplo, los pafios con frecuencia son tutorados. O sea, se permite un pequeño tutorcito detrás de la vara para que la vara floral se mantenga erguida. Esto se permite. Hay veces que, por ejemplo, en banda está mal visto, pero no es la primera vez que sí se permite un pequeño tutor cuando la floración es muy pesada.
porque también se han visto casos en el que pues era tan pesada que luego con la manipulación el propio peso de la inflorescencia ha hecho crack y ha doblado la inflorescencia y ahora sí, ahora se acabó. Entonces, si no queremos, si no queremos proceder con una estaca, con una varilla de bambú, yo sí he hecho alguna vez con alambre revestido de verde, alambre grueso, sí he fabricado un pequeño tutor que va ligeramente anclado al fuste principal de la planta y que luego ese alambre, además, pues con bastante elegancia, lo he colocado en lo que es la inflorescencia. Y la inflorescencia ya va fijada a ese alambre. La tutoración, o sea, el tutor apenas es visible y de esa manera, oye, mira, por lo menos cuando lo manipule no se doblará. Eh, en las plantas colgantes, o sea, de inflorescencia semipendular o colgante, ni qué decir tiene que eso no se tutora en absoluto. En algunos sitios se tutoran, escucha, hasta las flores, tela, porque, hombre, es cierto que no es lo mismo tener una vara floral con todas las flores dispuestas en la misma dirección a dispuestas armoniosamente en todos los sentidos. En realidad, esto también se podría corregir con una lámpara. Es decir, las flores se abren a donde hay luz. De manera que si tú en la trasera de la vara, donde tú ves que uy, 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 porque además tú cuando la vara va creciendo, tú vas viendo el tropismo, o sea, hacia dónde va. Un tropismo positivo en este caso. Pues si tú le colocas una luz detrás y haces que la luz sea uniforme, lo normal es que la inflorescencia, o sea, las flores, perdón, se abran también de una forma armoniosa y uniforme. Hay gente en algunos sitios que incluso tutora las flores eh, antes de que salgan. Esto se hace sobre todo con cattleya y sobre todo con hojas grandes, perdón, con flores grandes. Cuando la cattleya produce dos, cuatro flores, es más o menos facilongo. Si estamos hablando de cattleyas menores, de estas que producen incluso 8 y 10, bueno, el trabajo puede ser bastante más costoso. Pero entonces con alambre se dirigen las flores para que abran en el sentido deseado. Esto en Europa no se permite, de manera que vosotros podéis tutorar en casa lo que queráis para que la planta tenga un porte armonioso, pero luego a la hora de presentar la planta a concurso, lo tenéis que retirar. Tiene que parecer que aquí no ha pasado nada. O de lo contrario, la planta pues sería rechazada. Así que, ni qué decir tiene que, claro, esto es como cuando una persona intenta seducir a otra, ¿no? Venga, voy a poner el ejemplo de un hombre a una mujer. O sea, cuando yo intento eso, voy rasurado, voy bien rasurado. No es que vaya bien rasurado, es que me acerco al espejo a ver si me ha quedado algún rodal o alguna parte que haya yo, que, en fin, que haya ignorado o algo por el estilo. O sea, llevo la cabeza lavada y bien peinada. Procuro no llevar el pelo ni demasiado largo ni demasiado corto.
O sea, ropa limpia, oler bien. O sea, me doy una buena ducha y además me froto en la frente y en esos sitios que sé yo, porque a mí, Manuel Lucas, se me, se me desescama fácilmente la frente y las cejas y esta parte de aquí. ¿Cómo voy a presentar yo a una cita y parezco una serpiente mudando la piel? Eso no puede ser. Entonces, hay montones de detalles que Manuel Lucas tiene que cuidar cuando hablamos de lucir decentemente, ¿no? Entonces, en la planta sucede exactamente igual. La planta además es mucho más bonita que Manuel Lucas. Entonces, hay los detalles de las brácteas. O sea, esas brácteas secas en los pseudobulbos, si podemos retirarlas, mejor. Tenemos que retirar todos esos elementos, por descontado, restos de inflorescencias anteriores, o sea, ya marchitas o secas o lo que sea. O sea, cualquier elemento que de alguna manera rompa esa armonía de la planta o al loro, o que dificulte el examen de la planta, esa es otra. ¿M? Todas esas cosas se tienen que cuidar, se deben retirar, se debe recortar en la medida de lo posible. Ni qué decir tiene que la planta tiene que estar completamente libre de plagas y de hongos y de lo que sea. Los jueces admiten la presencia de daños en la planta y digo que los permiten, los permiten, quiero decir que los ignoran. O sea, hacen como que no existen. Cuando se trate de daños leves producidos por el transporte de la planta. Entonces, vemos que la planta está bien, pero hay un pétalo ahí o hay un par de hojas o tal que se nota que tienen un arañazo o una raspadura o un algo de algo y se nota que además son por el transporte. En estos casos se ignora. Se ignora, pero bueno, vosotros también podéis hacer algo por eso. O sea, el llevar las plantas adecuadamente. Hombre, yo todavía no he llevado plantas a ningún concurso. Pero, por ejemplo, yo soy coleccionista de miniaturas, las pinto yo. Eh, eh, Juegos de guerra. Y yo cuando voy con mi caja de minis, ostras. O sea, las más especiales van envueltas en algodones, en el envoltorio este de plástico de burbujas, en fin, todo con tal de protegerla, evitar cualquier choque, cualquier cosa. La planta, en la medida de lo posible, eh, si en vez de ir en el maletero, la colocamos en el asiento de atrás, que amortigua mejor los golpes, oye, pues mejor que mejor. O sea, llegará en mejores condiciones. Luego, en cuanto a planta montada, se busca que tenga un aspecto natural, saludable. Las raíces cuentan muchísimo. En fin, todas estas cosas que a buen seguro vosotros sabéis valorar. O sea, cuando nosotros tenemos una planta, podemos valorarla en su conjunto y saber si está bien o está regulinchi de esto o de aquello. Y, y luego otra parte importante, que es cuando se acerca el momento del concurso y toca pues esa limpieza a la que hemos dicho. Con unas tijeras afiladas se pueden cortar las puntas de algunas hojas que están mal, por ejemplo. Esto se permite. Eh, lo mismo, algunas, o sea, brácteas secas, o sea,
algún algo del que en fin, nosotros vemos que sobra en la planta y que hay que eliminar. Se puede hacer. Ahí, la verdad es que yo tuve el lujo el año pasado de practicar en la Conferencia Europea de la Orquídea en Dresde. Tuve el lujo de practicar con Bert Trader, que además es el juez, el jefe de los jueces allí en Alemania, en la DOC. Y era gracioso porque a veces nos encontrábamos una planta y alguno decía, ay, sí, muy bonita, tal, pero fíjate, o sea, esa hoja que hay ahí, es que la hoja. Y ver, esto es una cosa que a mí me encantó de él y lo voy a trasladar en la cosa cuando me toque. Y el Bert se le quedaba mirando al tío y le decía, ¿es eso lo que te trastoca la vista? ¿Es eso lo que no te deja ver la totalidad de la planta? Y el tío sacaba del bolsillo unas tijeras y hacía así, clac, ya no está la hoja. Era magnífico, o sea, con lo cual, ¡hala! Ya podemos juzgarla enteramente. O sea, no cortaba enteramente la hoja, sino la parte correspondiente. Obviamente esto se puede hacer cuando la planta es generosa en hojas. Si la planta nada más que tiene dos y le vas a cortar la mitad de una de ellas, pues la estás dejando un poquito así como... La planta, la planta tiene que aparecer con sus hojas. Se hacen excepciones a esto, por descontado. Volvemos otra vez a Catasetina, donde las floraciones tienen lugar cuando la planta se ha deshecho de las hojas. Con lo cual, pues sí, tú puedes presentar Dendrobium, Catasetum y sus primos. O sea, hay otra, y bueno, pues Kisis, en fin, todo este tipo de plantas que son deciduas, ¿eh? Y se deshacen de sus hojas porque forman parte de su periodo vegetativo. Eh, en este caso sí, no tengáis, como dicen en América, no tengáis pena en presentar la planta así, monda y lironda. Y bueno, ya el último detalle, y no menos importante, la última parte sería cuando hemos hablado del cultivo en casa, de cómo favorecer el total desarrollo de la planta, su salud, cómo hay que vigilar todos los aspectos de ella, de su crecimiento, el transporte, pero luego, no menos importante, es la presentación en el lugar de juzgamiento. Esto es fundamental. Y hay plantas que no se juzgan bien porque no se pueden apreciar bien. Entonces, la planta, en función de su tamaño, de esto además hay directrices muy, muy, muy estrictas por parte del Consejo Europeo. La planta, a la hora de formar parte de una exposición, tiene que lucir de forma lo más naturalmente posible cuando está montada. Si se trata de una miniatura, la miniatura debe quedar dentro de una altura eh, propia de la vista, de manera que los jueces no tengan ni que estirar el cuello, ni que agacharse para apreciarla. O sea, si la miniatura queda a una altura adecuada para que los jueces, eh, vamos, yo lo hago con un bolígrafo, otros lo hacen también con bolígrafos o a veces con una pequeña varilla. O sea, de manera que el juez con su bolígrafo pueda examinar las flores, pueda examinar
las hojas, la planta y, en fin, todo esto se agradece y contribuye, obviamente, a una mejor apreciación de la planta. Hay gente que le gusta cuidar el tiesto y te los presenta en tiestos muy bonitos o no siendo tan bonitos, te presenta la planta, por ejemplo, a ver, esto por ejemplo pasa y han preguntado, ya, pero mi planta está en un tiesto de estos de barro del año del catapum chimpún, gorrino a más no poder, porque planta y tiesto ya son una sola cosa y a veces el tiesto puede desmerecer. Bueno, si tú crees eso, tienes también como opción, te vas al chino, te pillas una tela negra o un papel de estos así de como de envolver o lo que sea, un papel, ese material que es una mezcla entre papel y tela, ¿eh? De color negro, envuelves el tiesto, le pones una cintita dorada, la mar de chulipiruli, y oye, planta presentada, tiesto disimulado y toda ella en su belleza. Eso se puede hacer. Si tú crees además que con eso tienes un punto, oye, no dudes en hacerlo. El- pero la colocación de la planta en una exposición de orquídeas es muy importante. Las plantas que están en canastas o que están, o que están colgantes deberían colocarse en algún sitio que pueda ser examinada por delante y por detrás, aunque sea con una leve miradita. O sea, que no esté directamente pegada a una pared o en un amasijo con otras plantas. O sea, que los jueces puedan apreciar toda la totalidad de la planta. Tú piensas que si podemos ver la totalidad de la planta, significa que también podemos juzgar, oye, lo súper bien que está la planta de salud. Y esto, y esto es positivo, esto le interesa al particular, ¿cómo no? Y por contra, ha habido plantas que se han quedado en un quiero y no puedo porque no estaban bien desarrolladas dentro de ese tiesto y algunas de ellas incluso no estaban bien colocadas dentro de la expo. O sea, no es la primera vez que alguna vez nos ha pasado. Y que, oye, recuerdo que una de las veces se nos pasó desapercibida una maxilaria skunkiana. Maldita sea. Pero es que ni la habíamos visto. Pero claro, estaba colocada en un sitio bastante discreto. Maxilaria skunkiana no es que tenga un porte como muy así, y encima hablamos de una planta, de una especie que tiene hojas casi negras, perdón, flores casi negras. O sea, es que esa planta no puede estar ahí abajo. O sea, esa planta tiene que colocarla delante como si fuera un pastel, porque de lo contrario va a pasar desapercibida, por descontado. Y bueno, bueno, en cuanto a las flores, si es especie, según nuestro sistema, es evaluable o es juzgable con tal de que tenga una flor abierta. O sea, tú tienes una especie de, yo qué sé, la que te dé la gana, venga, Calella pichifón, yo qué sé, no me sale, ametista glosa. Y solo hay una flor abierta y las otras que están a punto. Vale, en teoría, esa planta puede ser juzgada. En la práctica,
Eh, a ver, seamos honestos. Como esa planta tenga al lado otra que, que esté más abierta, más íntegra, la otra se va a llevar el gato al agua. Es decir, son conceptos distintos entre planta que es juzgable y planta que tiene posibilidades de ganar. Entonces, la planta, o sea, en este caso, cuantas más flores tenga abierta, cuanto más en su esplendor pueda estar, mejor. Hombre, hay, hay plantas que no se, que eso o sea, que no se puede pretender tal cosa de ellas, porque tienen apertura sucesiva. Son de esas que a medida que van abriendo una flor o un segmento de la inflorescencia, ese segmento se marchita y entra en actividad, en floración, otro segmento de la inflorescencia, mientras que el resto de la inflorescencia todavía está en forma de capullos. Bien, bien, ya, pero en este sentido es que la planta es así y los jueces la valoran tal cual. O sea, no hay nada que temer o sea, desde este punto de vista, ¿no? Eh, en el caso, en el caso de los híbridos, sobre todo los híbridos comerciales, ahí no hay compasión. O sea, como tú vengas con un Quimbidium de estos chan, chen, chin, chon, chun, o una Phalaenopsis Xinfang canto de sirena del amanecer, eh, o está completamente en flor o va a ser rechazada. Vale, puede estar el canto de sirena, puede estar completamente en flor y en la punta y tiene dos botoncitos que todavía no. ¡Ey! Ni tan mal. Venga, no pasa nada. Pero más del 50% de la planta tiene que estar abierta si quieres tener un mínimo de posibilidades. O sea, y si no, pues mira, lo siento. Llegaste o tarde o pronto. Esta es otra cosa con la que jugar. Y de hecho los profesionales se andan muy mucho con esto. O sea, cuando ven se acerca el momento de la competición y, y la planta, pues yo no sé si va a abrir para la competición, pues le dan más luz y más calor. O sea, para que la planta se espabile y abra un poquito antes de tiempo. Y al contrario, si la planta la ves que va lanzada, 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 me cachis los mengues, se le va a ocurrir, o sea, se le va a ocurrir florecer justo 15 días antes y para cuando esté la expo, la maldita, o sea, va a estar ya medio chichurría, pues a darle dosis de frío. ¿Cómo se le da dosis de frío a una planta? Pues ya depende de las ganas de cada uno. Yo me acuerdo la primera vez que conocí a Anatoly Minzatu, mi segundo de a bordo, en el Orquidario. eh, Estaba en su casa bueno, pues estábamos hablando, tal, "Ah, pues qué bien, no sé cuánto, tal", en eso entonces en Madrid. Ay, perdonad, que tengo que hacer unas cosas y tal. Y fue a la cocina, al frigorífico. Yo pensaba que me iba a invitar a un refresco, a una cerveza. ¿Qué va? En el frigorífico tenía cuatro porquerías de comer y lo tenía pitado de orquídeas. O sea, y el tío, una a una, sacó sus orquídeas del frigorífico, y las dejó en una vitrina a que pasaran el resto del día.
Esto lo hizo porque, bueno, pues estábamos hablando de más de balias y otras especies que necesitan noches frías y él intentaba reproducirlas de esa manera. Entonces, pues sí, trucos para mantener tus orquídeas un poquito más frescas y retrasar las floraciones, sí, a verlos, haylos. Ahora ya está el ingenio de cada uno. Eh, yo hablando con mi amigo Freddy Archila de Guatemala, él luce cara, tiene unas floraciones de la leche. Pero claro, lo que le digo, o sea, sí, pero tú, Freddy, tú no cultivas. Sí, yo tengo amigos que se han venido de América, se han venido a España y en España han descubierto que no saben cultivar y que tienen que aprender a cultivar orquídeas. Porque aquí en España, mamá naturaleza no te lo pone nada fácil. Eh, y qué bien ahora yo en Estepona. Pero antes de venir en Estepona, ojo, que yo vivía en Lorca, también conocido como la sartén de España. Ahí los veranos con semanas una detrás de otra con 40 y tantos grados, eso es normal. Yo recuerdo un día donde miré el higrómetro y fuera había un 14% de humedad relativa, que dice Virgen Santa. O sea, es que es mortal. Bueno, de hecho, todos los años muere gente en Murcia, por eso. O sea, es imposible. Entonces, cultivar orquídeas allí es... Yo recordaba algunos cánones que se dicen, no, no puedes regar las orquídeas durante la noche porque entonces tienes tendencia a que pillen hongos y a que, en fin, se estresen. O sea, yo en las condiciones en las que vivía, todo lo contrario. O sea, regaba por las noches y por las mañanas me encontraba con unas orquídeas como lechugas verdes, frescas, tersas, que por cierto encontré a una señora que aplicaba la misma técnica. Curiosamente, ella vivía en Texas, en Estados Unidos, en mitad de una zona desértica. O sea, tenía el mismo problema que yo y lo resolvía del mismo modo. Entonces, ¿esto sirve para qué? Vosotros sabéis dónde vivís. Vosotros sabéis lo que tenéis. Y gracias a Dios, las condiciones en las que estamos, que no son perfectas, nos exige avivar el ingenio. En un concurso de orquídeas va a ganar posiblemente no solo la mejor planta, sino el tío más espabilado, el que mejor supo adelantarse a las circunstancias. O sea, así que es un beso no solamente para la planta, sino también para la mano que estuvo detrás. Bueno, hemos hablado también de la presentación en la Expo. Obviamente esto, aquí quien puede cometer mayormente el pecado no es tanto el propietario de la planta, sino el organizador del evento, que tendrá que tener muy, muy en cuenta lo que le están trayendo y dónde colocarlo para que sea correctamente juzgado. Aparte de estos detalles, que sí que son muy genéricos, pero vamos, difícilmente vamos a poder entrar en detalles con la enormidad de especies, híbridos y posibilidades que hay. O sea, cada uno de vosotros ya tiene que valorar lo que tiene que juzgarlo conforme a sus medios, pero resumiendo, en definitiva, o sea, ¿qué van a buscar los jueces del AIJO en una planta? Tiene que tener un aspecto enteramente saludable.
puede tener algunos desperfectos por traslado. Puede incluso tener algún que otro desperfecto. Se admite, por ejemplo, una mancha negra, por ejemplo, de esas causadas por una gota de agua y un rayo de sol. O una hoja donde se ve que hace años tuvo la pobre un ataque de hongos y ha quedado eso ahí estéticamente un poquito feo, pero vale, pero se trata de una hoja un poco así, pero el resto de la planta se nota que está bien. Y tú estás viendo que la planta se está desarrollando bien y de raíces está de miedo. Bien, esa planta es válida. ¿Mm? En cuanto a las flores, lo dicho. O sea, las flores tienen que mostrarse en su esplendor o en el momento idóneo correspondiente al estado vegetativo de la planta. Y luego colocarla, tiene que estar colocada o sea, de forma que los jueces puedan examinarla enteramente de arriba a abajo y discutir delante de ella. ¿Eh? Las minis deberían tener un lugar privilegiado, ¿eh? Porque, en fin, son más difíciles a la hora de apreciar. Las miniaturas que son de multifluorescencia o que tienen un montón de esas de hojas diminutas, perdón, de flores diminutas, se valoran en su conjunto, ¿vale? O sea, esto debéis tenerlo en cuenta. Y en resumen, esto es. Bueno, pues aquí tenemos el resumen, eso es. Yo te quería preguntar, lo que has hecho de bueno, poner el Como tutor a la quieras. flor, vale, el poner el tutor a la flor. Por lo que te he oído, simplemente tiene que ser algo que no sea llamativo y que se integre dentro de cabe en lo que es la vara. Es decir, que sea algo fino y que... mm, pero hay alguna especificación de otra cosa, de que pues hay ciertos materiales que no se pueden utilizar, alguna cosa que tengamos que saber a la hora de ponerle No, un tutor a una flor. no. Como decía Santa Teresa de Jesús, lo que está a la vista está. Es decir, de hecho, hay distintos calibres de tutores. Entonces tú aplicas un tutor, es decir, a un Paphiopedilum de mediano tamaño, no le aplicas un tutor de estos de bambú grueso que le pones no sé, que le pondrías a una Phalaenopsis, pongamos, por ejemplo. O sea, no porque queda horrible, o sea, queda un tutor que es en apariencia más grande que la vara que va a tutorar, ostras, queda un poco como, queda fea. Entonces el tutor tiene que ser una ayuda, no un despropósito. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Es que ahora mismo estáis todos silenciados, pero todos podéis tocaros vuestro micrófono y si tenéis alguna pregunta, pues podéis hacerla. Nada, es que lo explicas todo también, que no hay dudas. Fantástico. Eso está bien, ¿eh? Bueno, Porque si me ha quedado todo claro. vale, lo que te quería también comentar es, según me dijiste, como nosotros, la idea este año, al ser el día 1, viernes, y vamos a hacer 3 días de expo, normalmente sería el día de antes, se marcaría un horario para recepción de las plantas, que Sí, la tienen que clasificar los jueces directamente. Es sí. A así, ver, ¿no? esta es otra parte importante también. O sea, bueno, te mandaré por correo Ujú. las fichas que hay que rellenar. No Vale. olvidemos que esto es un juzgamiento con carácter oficial y esa Vale. documentación.
sin perjuicio de los duplicados que quiera conservar la OVAL en sus archivos, pero el AIJO sí los conserva. Esto es algo, o sea, se trata de un juzgamiento oficial. Entonces, el AIJO se queda con estas fichas donde figuran los nombres, los datos de los propietarios, la puntuación o el trofeo que consiguió la planta, etcétera. O sea, todo esto queda en nuestros registros porque tiene que quedar. Sí, Eh, vale. y esto se tiene que rellenar allí de antemano. Es decir, cuando te venga la persona con la planta, le tienes que pasar la fichita, en plan, relléneme esto en la parte pertinente. La planta que no está completamente identificada no es juzgada de antemano. O sea, una planta que no tiene su Vale. cartelito indicando Cattleya ametistoglosa y está solamente ella. Puede ser la planta más perfecta del mundo mundial. Si no tiene su nombre, no es juzgada. Vale. Pues nada, eso ya hablaremos tú y yo, a ver con cuánto tiempo debéis tenerlo y tal y cual, y lo pondremos por redes y eso. Es decir, que la ficha se tiene que rellenar en el momento que se llega con la planta. O se Sí, puede, o se puede en el momento. Vale, vale. sí, y es mejor que se haga en el momento que se lleva la planta, porque también la experiencia nos dice que, como lo quieras hacer en otro momento, es un follón de mil pares de narices. Sobre No, todo lo que porque yo pensaba es que también las personas interesadas le podemos hacer llegar el formulario, si quieren venir con el formulario relleno, pues o hacérnoslo llegar antes. Y también, el caso sin es que ningún problema. cuando se presente la planta, si está el formulario relleno, perfecto. Y si no, lo tienen que rellenar antes de que la planta pase a concurso, ¿no? Correcto. En definitiva, cuando los jueces de la IJO llegan, Sí. tú tienes que entregar las fichas de las plantas debidamente rellenas, ¿m? Y ese número de fichas tiene que ser coincidente con el número de plantas que hay para juzgar. Y nosotros juzgamos eso. En base a la cantidad de plantas que se han presentado, entonces el, el juez principal determina Ujú. el número o sea, la cantidad de premios que se va a dar. ¿Mm? Es decir, y entonces, bueno, tú imagínate que se presentan, o sea, allí, por ejemplo, en Dresde, íbamos a un expositor, a un parterre, y Ver decía, bien, aquí tenemos que dar 3 medallas de oro, 5 de plata y 9 bronces. ¡Ostras! ¿En serio? O sea, ese es el máximo que podíamos dar. Y a continuación nos poníamos a juzgar planta. O sea, había planta que no merecía la pena, no era juzgada. Lo cierto es que la mayoría sí. Y cuando se alcanzaba ese cupo, pues ya no se daban más premios. Obviamente los jueces están ahí para discutir y para deliberar, o sea, quién se lleva qué premio y qué planta pues queda descartada. Mm. Ya. Claro, Entonces, pero sí, dime. eso hasta que no se tiene todas las plantas, no se sabe Claro, la cantidad de premios, o eso no, sí, no te claro. lo puedo decir, porque Ana, no es lo mismo que se presenten 7 personas con sus plantas y entonces tal, a que, a que se presenten Sí, 100. Si de repente nos encontramos con que hay 100 plantas a juzgar, o sea, claro, créeme que de ahí van a salir unos cuantos oros, platas y bronces. Solo habrá eh, una, eh, una mención
a la mejor planta de la exposición y además se pueden, esto también sucede, plantas que como que le ha faltado un esto para llevarse una medalla, pero oye, pero qué bonita es tu planta. Y entonces en este caso se entrega una mención al buen cultivo. Esos son los premios que hay. Ya, yo te entiendo. Es que realmente no se busca cuál es la planta mejor cultivada, sino que se premia la planta que está bien cultivada. Claro, No es lo mismo. y de No es hecho algunas veces hemos, ese premio al buen cultivo es una forma de decir, chato, a poco que te esmeres el año que viene, te vas a llevar una medallica. ya, ya. Vale, pues eso, a ti y a mí nos queda mucho por hablar para Sí, organizarlo tenemos que todo coordinar bien, muchas de estas cosas. para Pero organizarlo todo bueno, y hacerlo todo lo mejor posible. Pero vuelvo a decir, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna Bueno, duda? solamente darle las gracias a Manuel ay, y ánimo. Carmen, que eres tú ahí, vale. Hombre, ¿cómo no voy a estar? Y ánimo que nos vemos, venga, vamos a jugar. A ver, Carmen puede hablar de la experiencia, tanto la que hubo en Barcelona como la que hubo Claro, en Madrid. Y esto lo digo intentando adelantarme a Valencia. Cuando se organizaron estos eventos, la gente era un poco escéptica. O sea, ay, yo no sé si mi planta, si sí, si no, si qué, si tal, si cual, si pascual, si tal, 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 y estos jueces y tal. Cuando nos vieron al grupo de jueces dicharacheros, discutiendo, mirando, haciendo, no sé qué, pues sí, pues tal, no sé qué, tal. O sea, dime si me equivoco, Carmen, pero No, no pasa cuando nos nada. marchamos de allí, la gente se, "Pues el año El año que viene me que viene presento. voy yo, porque tal". O sea, tenían un poco complejo de pardillo. O sea, Sí, coño, podía haber traído mi planta, que con este ambiente igual, vete tú a saber que no sé qué. Es decir, no es. hay que animar, hay que animar, hay que animar Sí, porque es no, no, divertido y que la gente pierde miedo. O sea, que no, no, vamos a desmitificar esto, ¿de acuerdo? O sea, sí, claro. sí. Claro, yo creo que el asunto es el hacerlo un poco más popular, porque claro, para todos nosotros, para toda España, esto es nuevo. sí, Y Sí. lo hemos visto por No, vídeos no a montones. tenemos cultura, No, bueno, para nada. pero, Entonces, claro, lo que pero pero estamos pretendiendo- estamos en esto. A ver un momento que tengo que decirlo, ¿eh? claro, claro, Loro. O sea, el AIJO, que es una asociación semiprofesional, es decir, a esa asociación solo se entra quien quiere ser juez y además tiene la voluntad y la determinación de mantenerse en eso. O sea, tiene 8 miembros y los 8 se marcan un año entero de Caín viajando a distintos sitios de Europa, ¿verdad? Y distintos sitios de España, juzgando, 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 con todo lo que eso significa. Además, económicamente, pídete licencias de trabajo, historias y demás y tal. Pero lo están haciendo. claro. Y ya llevamos un año. ¿Y qué año? ¡Qué fantástico año! Las cosas como son. Nada, y en Valencia será 22 genial. En en Valencia se 3 años. animarán y quedará Sí, genial. claro que sí. Y cada año va a ser mejor. Y en el momento que se corra la voz y, Efectivamente, esa es se la cuestión. permita la mano abierta para que todo el mundo, el que quiera, sea o no sea socio, o sea, entre en ese concurso. Los socios, por ejemplo, esto se hace en Alemania. Si eres socio de la DOC, no pagas o pagas una cuota muy pequeña. Los que no son socios y presentan su planta, pagan 10 pavos por presentarla. Ah, esa es la cosa. Entonces, quiero decir que medidas hay para todo esto. Lo digo
por si a alguien se le pasa por la cabeza, ay, pero es que si todo el mundo va a venir, tanto socios como no socios, ¿dónde está el...? Bueno, pues sí, hay formas incluso de... No, y aparte de eso, a ver, es que yo soy de la opinión de que tenemos una afición muy bonita y hay mucha gente que cultiva que no está en asociaciones y gente que nos puede enseñar aunque no estén en asociaciones. Es que lo curioso de todo esto es eso, que de repente te tropezas con alguien de que, ay, yo tengo una afición y resulta que lo que tú dices es una persona muy ingeniosa y se las ha ingeniado para tener en su casa o en un terreno o donde sea, cada uno dependiendo de la disponibilidad que tenga. Y resulta que hablando con esa persona te descubre ciertos, no sé, trucos y ciertas cositas que dices tú, ostras, esto a mí se me había escapado. Porque yo qué sé, Sí, yo sí. que creo que de todo el mundo se aprende, que todos tenemos nuestras rutinas y nuestros trucos y que todo el mundo puede decir, ostras, pues esto que tú haces creo que a mí me vendría bien. Entonces, tenemos que estar abiertos a que todo el mundo aporte y que Mm. todo el mundo quiera disfrutar con nosotros, porque creo que esto es lo que es tener una afición, disfrutar de esto y poderlo compartir. Para mí es que esto Absolutamente. vale más. Totalmente, Absolutamente. Claro. totalmente de acuerdo, Ana. Mm. Muy Pues, bien, pues nada. Lo que no me ha quedado claro es cotilleo, ¿eh? O sea, viernes, sábado y domingo, ¿cuándo se juzgaría, por ejemplo? es que esto lo tenemos que hablar, es lo que te digo que Vale. tenemos que hablar con Es Manuel. importante, pues es Con él, importante hablarlo, porque, a ver, Ana, lo suyo es que se juzgue lo antes posible, Sí. para facilitárselo también a los jueces del AIJO. No, y para poner los premios, Eh, para que la gente cuando correcto, entre vea la planta correcto, premiada. claro, correcto. claro. Pero tú piensas que va a haber jueces, va a haber gente que va a ir para allá, que no tenía plan, que realmente no es que quisiera ir, pero oye, van a ir a juzgar. O sea, aquí tengo otra jueza. Ah, Hola, ¿cómo Hola. estamos? el, bueno, Ya estás buena. Bueno, Ahí está están. así, 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 así. O sea, Bueno, eh, poquito a poco, pero bueno, despacito, pero buena letra. entonces, muy bien. en lo que estamos, no es lo mismo que ahora le diga a los jueces, oye, tenéis que estar ahí el sábado, tenéis que estar ahí el viernes, por ejemplo. O sea, esto es importante también saberlo lo antes posible para que ellos hagan sus planes, sus reservas, sus historias, tal, que da tiempo, pero cuanto antes podamos anunciarlo, mejor. Y piensa que van a ir allí, algunos van a ir estrictamente a juzgar. Ole, ole y ole sus narices. Y luego se marcharán. Ole sus narices. Y una vez que se haya hecho tal, oye, genial, porque en los 2 días siguientes, pongamos que se juzga el viernes, en Hombre, los sí, 2 días siguientes las plantas van a poder lucir sus escarapelas con los trofeos conseguidos. claro, claro. Muy Pues bien, nada, todo eso lo estaremos concretaremos, pendientes. podamos, lo iremos diciendo para que todo el mundo se pueda hacer también su plan, tanto el que trae la planta como los jueces. Claro. Todo el mundo, claro, que hay que organizarse. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, muy bien. Pues nada, si Muchas no, gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. gracias a ti, Adiós. Carmen. a todos los que habéis asistido y nada, difundiremos esta reunión para que la gente tenga información y nada, que todo el mundo se anime a Carmen es participar también juez, y ¿eh? Ojo, está metida Ayudante. en todos los fregados, ¿eh? Muy bien, Pero, nos vemos. pero con Hasta una luego. carga de ilusión enorme. Eso Nos siempre. vemos en Valencia, Carmen. Nos vemos en Valencia, por supuesto. Eh, Hasta luego. Adiós. eh, pues nada, bueno, despedimos ya la reunión y muchas gracias Manuel por este ratito que Ana, nos has gracias a dado ti. y Un lo que placer. estamos en contacto y vamos a ir aclarando cositas, Muy ¿vale? bien. Un Venga, abrazo, besitos. hasta Hasta luego. luego. ¿Cómo se pone esto?